los cursos de química que tenemos preparados. Ya sabéis que estamos con este curso de Química 1, donde estamos actualmente hablando sobre el enlace químico. Recordar que estamos haciendo una introducción, empezamos ayer con esta sesión y nada, hablamos un poquito de lo que era el enlace químico y repasamos un poco también por encima lo que era el enlace iónico. Entonces, ahora, si os parece, vamos a empezar con la sesión y lo que vamos a hacer es hacer un par de ejercicios que teníamos así como un poco pendientes del tema de enlace iónico y luego pasaremos a ver el enlace covalente. Entonces, sin liarnos nada más, nos vamos a por los ejercicios que al final es lo que queremos y a ver si nos da tiempo de acabar también los ejercicios que tengo preparados de enlace covalente. Pues bien, como hicimos ayer, que estuvimos haciendo ejercicios, si os parece, vamos a leer los ejercicios. Yo tomo notas en la tableta mientras vamos leyendo los ejercicios de los datos y luego ya pasamos a la tableta a poder hacer estos ejercicios. El ejercicio 1 nos dice que en condiciones normales pueden existir los siguientes iones. Nos preguntan si pueden existir y el por qué, ¿no? Ahora no quiere funcionar, ya estamos con los problemas técnicos, ya sabéis que si no hay un problema técnico no estamos contentos y a gustos aquí en el canal. A ver ahora, sí que quiere funcionar, sí, ahora sí que quiere funcionar. Perfecto, pues va, los iones que tenemos que ver si pueden existir o no son el Ca+3, el calcio +3, el Cam +2, potasio +2, el bromo -2 y el O3-, es decir, el oxígeno con carga 3 negativa. Y después en el ejercicio 2 nos dice que a partir de los siguientes datos, que son la entalpía de sublimación del aluminio, que es 305 kilojoules partido por mol, del primer potencial de ionización del aluminio, que es 578 kilojoules partido por mol, el segundo potencial de ionización del aluminio, que son 1820 kilojoules partido por mol, también a partir del tercer potencial de ionización del aluminio, que es 2750 kilojoules partido por mol. También a partir de la entalpía de disociación del O2, del oxígeno molecular, 498 kilojoules partido por mol. Madre mía, qué cantidad de datos, ¿eh? Vamos a hacer un ciclo de Bohr-Haber estupendo. Entalpía de formación del óxido de aluminio, que es menos 1676 kilojoules partido por mol. Y por último, de la entalpía del proceso, aquí no nos dice qué es, de pasar de oxígeno elemental gas a oxígeno 2-, que aunque no lo ponga también será gas, que esto tiene un valor de 703 kilojoules partido por mol. Nos dice que contestemos dos preguntas. La primera, que construyamos el ciclo de Bohr-Haber correspondiente a la formación del óxido de aluminio, indicando las diferentes entalpías implicadas en el proceso, y B, que calculemos el valor de la energía reticular de este óxido de aluminio. Pues bien, como os digo, vamos a pasar a la tableta, a la pizarra electrónica, y allí podremos hacer perfectamente estos ejercicios. Lo primero es que se sincronice todo, que ya se está sincronizando, como veis va lentito pero funciona. Y acordaros que en este primer ejercicio nos decía que si estos iones se podrían formar o no. Recordar, ¿qué es un ion? Pues un ion es un elemento que tiene carga. ¿Que tiene carga positiva? Es un catión. ¿Que tiene carga negativa? Es un anión. ¿Cómo puedo saber yo qué iones se van a formar preferentemente
de un elemento. Pues bien, recordar que para formar los iones lo que sucede es que los electrones o son captados por el átomo o son cedidos a otro átomo, por lo que depende de los electrones. Así que si depende de los electrones, va a depender de la configuración electrónica. Y también acordaros que para calcular y para obtener la configuración electrónica teníamos que hacer la configuración a partir de este gráfico en el que poníamos los orbitales S en la primera columna, numerados del 1 hasta el número que queráis, los orbitales P en la segunda columna, pero empezando en este caso con el 2 y lo mismo con los orbitales P. Y luego realizábamos estas flechas para poder saber el orden en el que vamos a completar los electrones. Y recordar también que en un orbital S solo caben 2 electrones, en un P caben 6 y en un D caben 10. Pero como os decía ayer, si esto os suena raro, es decir, algo no suena bien, coger y podéis recuperar en el curso de introducción a la química que hicimos, donde estuvimos repasando cómo se creaban las configuraciones electrónicas. Pues bien, para hacer las configuraciones electrónicas del calcio, del potasio, del bromo y del oxígeno, ¿qué necesito? Pues necesito el nombre atómico. Por eso que todos lo que tenéis que hacer es ir a buscar vuestra tabla periódica. Yo os enseño aquí la que tengo yo por internet, pero vosotros recordar que siempre que nos pongamos a hacer química tenemos que tener una tabla periódica al lado y también una calculadora. Pues bien, con la tabla periódica vamos a buscar el valor del número atómico de cada uno de estos elementos. Vamos a buscar primero el calcio. El calcio, fijaros que está en el grupo 2, en el que vemos aquí a la izquierda en amarillo, y el número, aunque vosotros no lo veáis muy bien, por eso os digo que tenéis que tener vuestra propia tabla periódica, es 20. Para el potasio, que lo tenemos justo a la izquierda del calcio, ¿qué número atómico tendrá? Pues 1 menos 19, porque recordar que la tabla periódica está organizada de izquierda a derecha de número creciente de número atómico. El bromo. El bromo no aparece aquí en el dibujo que tenemos, lo tendría que mover esto un poquito a la derecha, creo que si lo muevo así se verá o no, no se ve. Bien, pues el bromo está en el grupo 17, que aunque no lo estéis viendo, espero que tengáis vuestra tabla periódica para consultarlo, su Z es 35. Y por último tenemos el oxígeno, que tampoco lo vemos en este dibujo, pero por eso tenéis que tener vuestra tabla periódica que nos dice que la Z es igual a 8. Muy bien, una vez tenemos las zetas de los 4 elementos, lo que tenemos que hacer es ir completando electrones para tener la configuración electrónica de los 4 elementos. Pero recordar que Z es igual al número de protones. Y en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones. Pero en estos átomos, fijaros que no son neutros. Nosotros tenemos aquí los dos primeros son cationes, es decir, han perdido electrones, y los dos segundos son aniones, han captado electrones. Así que el calcio, que tiene esta carga más 3, significa que ha perdido 3 electrones. Si fuera neutro tendría 20 electrones, así que si ha perdido 3, tendría, en vez de tener 20, pues tendría 3 menos, es decir, 17. En el caso del potasio pasa exactamente lo mismo. Tenía 19, pero tiene esta carga más 2, por lo que pasaría a tener 17, 19 menos 2. Ahora, ¿qué nos pasa con el bromo y el oxígeno? Pues el bromo y el oxígeno son aniones. Al ser aniones significa que han cogido electrones. Al coger electrones, estos electrones que tendrá ahora en total serán los que tenía si fuera un átomo neutro, es decir, 35 o 8. En el caso del bromo, a los 35 le vamos a sumar 2, es decir, va a tener 37 electrones, y en el caso del oxígeno tenía estos 8,
le da 3 más y tiene 11 electrones. Pues bien, vamos a ver las configuraciones electrónicas que tienen estos átomos cargados positiva y negativamente, si son posibles. Nosotros tenemos el calcio, vamos a empezar con el calcio, que su configuración por sí solo es Z igual a 20. Si es Z igual a 20, lo que vamos a hacer es ir completando del 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ¿cuántos llevamos? 10, 16, 17, 18, ya me he pasado, ¿no? Sí, pues son 1s2, ¿no? Son 10, 10, 16, 17, 18. Ah, no, me faltan 2, 18, 19, 20. Entonces, después del 3p va el 4s2. Ahí. Esto sería el calcio si fuera neutro. Ahora, ¿él qué ha hecho? Se ha hecho calcio 3 más, por lo que ha quitado 3 electrones. Ha quitado los 2 electrones que tenemos en la última capa, siempre vamos de la última capa hacia atrás, los electrones que se arrancan son siempre los que están más externos, es decir, los de la última capa, y uno de la capa 3p. Así que la configuración del calcio más 3 quedaría 3p5. Fijaros, nosotros, cuando se forman los iones, cuando se forman los cationes y los aniones, se forman para dar estabilidad al átomo. Y normalmente la carga que obtienen es para coger la configuración del gas noble más cercano. Recordar que todos los elementos de la tabla periódica quieren ser gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles están muy cómodos con su configuración plena. También ayer estuvimos hablando de que muchos elementos también quieren tener lo que se llama la capa semillena. ¿Qué era lo de la capa semillena? Pues acordaros que en el orbital P, por ejemplo, que tenemos 3 orbitales, el P1, el P0 y el P-1, si teníamos 3 electrones, uno en cada orbital, esto se llamaba la capa semillena y le daba cierta estabilidad también al átomo. Entonces nosotros estamos pasando de un calcio que tiene todos los orbitales con electrones llenos a uno que lo tiene por llenar, que le falta un electrón. Entonces la estabilidad que le va a dar esta falta de este electrón es horrible. La configuración, él va a querer estar mejor en forma de calcio que en forma de calcio más 3. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, fijaros que aquí tiene el 3p6, tiene 6 electrones en el orbital P, tiene la capa llena, y el orbital 4s2, que en el orbital s puede tener como máximo 2 electrones, también tiene la capa llena. Así que pasar a calcio más 3, que es pasar a tener 5 electrones en un orbital P y tener un hueco vacío, esto lo que hace es desestabilizar. Así que este ion calcio más 3 no se va a generar porque no le va a dar una estabilidad energética. ¿Cuál es el ion más probable del calcio? Pues el ion más probable del calcio es el calcio más 2. ¿Por qué? Porque fijaros que en el último orbital tengo el 4s2 y el orbital anterior es la capa anterior de orbitales es la 3s2, 3p6. 3s2, 3p6 corresponde a una configuración de gas noble. Así que si del calcio se le arrancan 2 electrones, el calcio obtendrá una configuración de gas noble y será energéticamente mucho más estable. ¿Y qué pasa con el calcio? Pues con el calcio vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a primero hacer la configuración electrónica del átomo neutro, es decir, de Z igual a 19. Si Z es igual a 19 es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tiene un electrón menos que el calcio, así que sencillo,
¿no?, cómo será la configuración electrónica del potasio. ¿Y cómo será la configuración electrónica del potasio más 2? Pues fijaros que tiene el mismo número de electrones que el calcio más 3, es decir, la configuración que acabará obteniendo es la misma. Ahora, fijaros que, ¿qué tenemos? Pasamos de tener una capa semillena, 4s1, en el orbital s caben 2 electrones, pasamos a tener un electrón en este orbital s, una capa semillena, que hemos dicho que las capas semillenas dan cierta estabilidad, a tener una capa que nos falta un electrón para llenarla, donde tendremos 2 orbitales de los p completos con 2 electrones y uno en el que no estará completo, que habrá un electrón solo. Por lo que esto, al igual que nos pasaba antes, no le está dando una estabilidad extra al potasio. Así que el potasio más 2 tampoco se va a generar. ¿Cuál es el catión más probable que se forme del potasio? Pues el catión más probable es el catión más 1. ¿Por qué? Pues por la misma explicación que hemos hecho anteriormente. Nosotros tenemos este electrón en la 4s1, que si este electrón que está solo en esta capa 4 es arrancado, la configuración que se queda es la 3s2, 3p6, que es la configuración del gas noble más cercano. Así que el potasio no va a ser potasio más 2, sino que será potasio más 1. Vamos a pasar ahora a los aniones y vamos a ver qué pasa con este bromo menos 2. Pues al igual que los otros dos casos, vamos a hacer primero cómo es el átomo de bromo neutro. Es 35, así que tenemos que llenar todos los mismos orbitales que hemos llenado antes. Después del 4s nos va el 3d, entonces vamos a contar que no nos pasemos. 10, 20 con con el d van 30, 4, p, 5. Perfecto. Esta sería la configuración del bromo en estado neutro. ¿Qué pasará con el bromo menos 2? Pues el bromo menos 2 lo que hace es añadir 2 electrones. Así que en la capa esta 4p le añado un electrón, p5 pues pasará a p6 y luego pondré el otro electrón en el siguiente orbital a llenar, que es el orbital 5s. Así que la configuración del bromo menos 2 sería la 4p6, 5s1. Claro, aquí pasamos de una capa que está casi llena, porque fijaros que, acordaros que la capa son, os lo voy a apuntar aquí arriba, las capas son la NS, NP, N-1D, ¿de acuerdo? Es decir, la 4S, la 4P y la 3D. Pues bien, esta capa le falta, si os fijáis, un electrón para estar completa. Pero si aparte de este electrón que le falta para estar completa, le añado otro más, que lo que hago es saltar a la capa siguiente, que energéticamente es mucho más alta, al formar este bromo menos 2 estoy creando una configuración mucho más inestable, que será energéticamente no favorable. Así que el ion bromo menos 2 tampoco se va a formar. ¿Cuál será el ion más probable que se forme? Pues fijaros que os voy a marcar aquí este orbital 4p5, donde para completar toda esta capa 4 y para tener configuración del gas noble más cercano, lo único que necesita este bromo es un electrón. Así que sería bromo menos 1. Y por último vamos a ver este oxígeno menos 3. Para hacer el oxígeno menos 3 vemos que son 8 electrones en el átomo neutro, así que vamos a empezar poniendo estos electrones en la configuración electrónica, creando este 1s2, 2s2, 2p4. ¿Y cómo sería el oxígeno menos 3? Pues al igual que con el bromo, lo que tenemos que hacer es añadir 3 electrones. Fijaros que estamos en el 2p4, nos faltan 2 electrones para completar esta capa, así que la vamos a llenar con 2 electrones extras, 2p6,
y después pasaremos a poner el siguiente electrón, porque el oxígeno 3- ha añadido 3 electrones al siguiente orbital, que es el 3s1. Pues en este caso, fijaros que nos pasa exactamente lo mismo que veíamos con el bromo. Hemos pasado de tener una capa que le faltaban 2 electrones para estar llena, la 2s2, 2p4, que os voy a marcar ahora en un segundo de la configuración del oxígeno, a completar este orbital p y añadir un electrón en la siguiente capa energética, que es energéticamente más desfavorable. Así que no, este oxígeno 3- no se va a formar. Y como veis, el oxígeno, la carga más probable que tenga, que esto lo sabemos de la formulación inorgánica, es oxígeno 2 negativo. ¿Por qué? Porque estos 2 electrones se ponen en el orbital 2p y de 4 pasará a tener 6. Tendrá la capa llena y aparte configuración de gas noble, porque tendrá el nivel energético n igual a 2 completo. Entonces espero que con esto os haya quedado claro el cómo podemos obtener las configuraciones electrónicas, primero de los iones, tanto cationes como aniones, y cómo ver si un catión es estable o no energéticamente. Y ahora vamos a pasar al ejercicio, vamos a decir, complicado, donde me toca dibujar y a ver cómo acabo yo dibujando. Este ciclo de Bohr-Haber nos pedía que a partir de estos datos que veis aquí, la entalpía de sublimación del aluminio, los potenciales de ionización del aluminio, la entalpía de disociación del oxígeno, la entalpía de formación del óxido de aluminio y de la entalpía del proceso O-gas a O2 negativo gas, formar el ciclo de Bohr-Haber. Bien, para hacer el ciclo de Bohr-Haber tenéis que coger tenemos que transformar, para empezar, todos estos datos en reacciones. Tenemos que saber qué es una sublimación, qué es un potencial de ionización, qué es una entalpía de disociación, ¿de acuerdo? Que es una entalpía de formación. Tenemos que tener muy claro a qué se corresponde todas estas reacciones. Y después ir conectando reacciones, es decir, que el reactivo de una reacción sea el producto de la otra y ir haciendo. En algunos casos, ya os lo adelanto, tendremos que coger la reacción y girarla para que nos sea útil en el ciclo. Y recordar que siempre que giramos una reacción, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo del dato energético, es decir, de los datos que estáis viendo en pantalla. También es importante que revisemos que todos estos datos están en las mismas unidades, es decir, en este caso que estén todas en kilojoules partido por mol. Y sí, están todos. ¿Por qué? Porque luego, cuando yo vaya a hacer el cálculo que me pedía en el apartado B, voy a tener que ir siguiendo el círculo y ver qué es lo que tengo que sumar y qué es lo que tengo que restar. Pero claro, si no está todo correcto, me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque si en uno pone joules en vez de kilojoules, yo sumaré joules con kilojoules y ya la habré cagado porque estará completamente mal el ejercicio. Pues vamos a empezar. ¿Con cuál empezamos? Pues con la que queráis. Voy a empezar con la primera que vemos aquí en pantalla, que es la entalpía de sublimación del aluminio. ¿Qué es una sublimación? Pues una sublimación es pasar de estado sólido a estado gas. ¿Por qué? Porque recordar que en el ciclo de Bohr-Haber, para hacer las reacciones de formación de la energía reticular, las de las charchas cristalinas, necesitábamos los elementos en estado gas y en forma ion. Así que la primera reacción que vamos a tener en cuenta es la del aluminio sólido, porque el aluminio es un metal, es un sólido, que pasa a aluminio gas. Y esto es la entalpía de sublimación. Una vez tengo esta reacción, voy a tener que ir encadenando reacciones. Entonces, si os parece, lo que voy a ir haciendo es
ir marcando las reacciones que ya he utilizado, porque yo he empezado por esta, pero a lo mejor la siguiente que tengo que utilizar no es la siguiente que tengo el dato, tengo que ir viendo. Vale, ya tengo uno de los átomos interesantes en estado gas, pero yo no solo quiero que esté en estado gas, quiero que esté en estado gas y en forma de su ion. Y fijaros que ¿cómo puedo hacer este proceso? Pues esto es los potenciales de ionización. Recordar que el potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gas. Así que el primer potencial de ionización es el que va a coger este aluminio gas y lo va a hacer pasar a aluminio más con un electrón. Si el tema de potenciales de ionización os suena raro, recordad que en el curso de Introducción a la Química estuvimos hablando de todo lo que son las propiedades periódicas, ¿de acuerdo? Y podéis repasar estos conceptos. Pues bien, ya hemos gastado otra de las reacciones, otro de los datos que teníamos, que era el primer potencial de ionización. Ahora, el siguiente que vamos a necesitar es el segundo potencial de ionización. El segundo potencial de ionización es el que transforma el aluminio positivo a aluminio más 1. Todo esto en estado gas, que no lo estoy poniendo, lo voy a ir poniendo para no olvidarme. Muy bien. Y nos da otro potencial de ionización, el tercero. Esto lo que significa es que este aluminio más 2 pasa a ser aluminio más 3 en estado gas. Recordar que el aluminio, su estado de oxidación es más 3, por eso que cuando reaccione el estado de oxidación que tendrá es más 3. Muy bien, pues ya hemos gastado los 4 primeros datos, la entalpía de sublimación y los 3 potenciales de ionización. Muy bien, el aluminio gas se tendrá que unir con el oxígeno, que es lo que veis aquí, para formar el óxido de aluminio. ¿Y qué tenemos de datos del oxígeno? Pues fijaros que tenemos la entalpía de disociación y la entalpía del proceso oxígeno-gas a oxígeno-2-gas. Pues vamos a ver qué podemos hacer con estas reacciones. ¿Qué es la entalpía de disociación? Pues la entalpía de disociación es la que se rompe el enlace de esta molécula de oxígeno. El O2 lo que significa es que son dos átomos de oxígeno juntos. Así que si yo cojo los dos átomos de oxígeno, que el oxígeno es gas, y los rompo, obtengo dos oxígenos gas. Perfecto. Pues esto sería la entalpía de disociación del oxígeno. Pero, bueno, vamos a seguir así y luego vemos si tenemos que cambiar algo. Fijaros que la siguiente reacción que me da es la entalpía de pasar de oxígeno a oxígeno 2 negativo, porque igual que hemos hecho con el aluminio, para la reacción de la energía reticular se crea el sólido cristalino a partir de los elementos en estado gas y en forma de ion. Así que ahora me está dando la entalpía de pasar del oxígeno gas a oxígeno 2 negativo. Así que lo que voy a tener que hacer ahora es pasar este oxígeno gas a oxígeno 2 negativo. Y como tengo dos oxígenos al inicio, se van a crear dos oxígenos con esta 2 negativo. Y aquí voy a poner que es la entalpía y la voy a multiplicar por 2, porque si la reacción lo he multiplicado por 2, la entalpía también la tengo que multiplicar por 2. Y estado gas, que no me lo olvide, que o si no, mal vamos. Y aquí tenemos las dos siguientes reacciones que hemos tachado. Muy bien, fijaros que ahora la única dato que nos falta es la de la entalpía de formación del óxido de aluminio. Recordar
que la entalpía de formación es la energía necesaria para formar el sólido o el compuesto a partir de sus elementos en estado estándar. El aluminio en estado estándar es un sólido, aluminio sólido, es decir, lo que tenemos, que os voy a marcar ahora en amarillo, es lo que tenemos al inicio de las reacciones del aluminio, y el oxígeno en estado gas es oxígeno 2 gas. Pues bien, si yo sumo el aluminio más el oxígeno, podré formar el óxido de aluminio. Y esta reacción será la entalpía de formación. Ahora aquí viene el problema, y es que yo tengo que igualar la reacción. Fijaros que tengo que aluminio más un O2 forman Al2O3. Tengo dos aluminios, por lo que voy a tener que multiplicar el aluminio inicial por 2, y el oxígeno, aquí tengo 3 y allí tengo 2, por lo que son 3 medios de oxígeno. Así que ahora lo que voy a tener que hacer es las reacciones que tenía del aluminio y del oxígeno, irlas también igualando. Si tengo dos aluminios sólidos, tendré dos aluminios gases, por lo que la entalpía de sublimación la tengo que multiplicar por 2. Y lo mismo me va a pasar con los potenciales de ionización, que lo voy a tener que multiplicar todo por 2. Mira, aquí me había dejado uno. El tercer potencial de ionización no lo había puesto. Y ahora lo mismo tenemos que hacer con el oxígeno. Si yo tengo 3 medios de oxígeno y se crea la disociación, pues es como si tuviera 3 oxígenos, ¿no? Por lo que se me crean, en vez de 2, son 3. Y esta entalpía de disociación la tengo que multiplicar por 3 medios. ¿No? ¿Son 3? Sí, ¿no? Y lo mismo nos pasa con la entalpía esta del proceso de oxígeno gas a oxígeno 2 negativo, que ahora en lugar de multiplicarla por 2 como habíamos hecho, en realidad se tiene que multiplicar por 3. Está claro que esto no es un ejercicio sencillo y que se tienen que seguir muchos pasos, pero la clave es entender bien cuáles son cada una de las reacciones. Por eso que si ya no sabéis qué es una sublimación, qué es un potencial de ionización, está claro que aquí ya os vais a perder mucho y os recomiendo que vayáis al curso de Introducción a la Química, y después es verdad que tenéis que ir siguiendo unos pasos y tenemos que ir multiplicando o dividiendo, ¿no? Este del 3 medios, todas las reacciones, y cuando una reacción se cambia de signo o se multiplica por algo, su energía también sufre este mismo cambio. Por eso hemos multiplicado por todos los potenciales de ionización y también en la entalpía de sublimación. Pues bien, una vez tenemos esto, lo que nos falta es cerrar el círculo. ¿Cómo se cierra el ciclo de Bohr-Haber? Pues bien, se cierra gracias a la energía reticular. ¿Qué es la energía reticular? Pues bien, la energía reticular es la energía necesaria para formar el sólido, que fijaros que el sólido lo tenemos aquí abajo, que es el Al2O3, es la energía necesaria para formar este sólido a partir de sus elementos, es decir, oxígeno y aluminio, en forma de ion y en estado gaseoso. Así que si se juntan el oxígeno 2 negativo y el aluminio 3
positivo, formaremos el Al2O3 gracias a la energía reticular que vamos a marcar con esta U sub R. Fijaros que la reacción ya está igualada. Es Al2O3, es decir, necesito 3 oxígenos, fijaros que ya tengo el 3 porque lo he igualado de antes, y 2 aluminios que también ya lo tengo igualado. Así que ahora tengo ya el ciclo acabado. No ha sido fácil, pero lo hemos obtenido. Ahora, el enunciado me decía que calculáramos esta, voy a borrar esto un poco, voy a ponerlo diferente porque quiero copiar aquí mismo la fórmula, porque si no, si ya cambiamos la hoja y no vemos esto, lo vamos a ver mucho más complicado. Y ahora la reacción lo que nos pedía era calcular esta U sub R, esta energía reticular, que es el dato que no tenemos en el enunciado. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues bien, yo para hacer la energía reticular, para ir del oxígeno 2 gas al aluminio 3 gas, puedo ir por el camino de la energía reticular, es decir, el camino que os estoy marcando en rojo, que es la reacción, pero fijaros que también puedo seguir un camino mucho más largo, incluso tiene bifurcaciones, que ahora os voy a marcar también en rojo, y es de ir del óxido de aluminio a oxígeno y aluminio, del aluminio sólido ir pasando por la entalpía de sublimación por todos los potenciales hasta obtener el aluminio 3+, y con el oxígeno ir por la entalpía de disociación, por la entalpía del proceso de pasar de oxígeno gas a oxígeno 2- y acabar en el mismo punto. Es decir, puedo ir por un camino corto o por un camino más largo. Así que esto lo que me está diciendo es que la entalpía y la energía de reticular, del crear la xarxa, es igual a UR, pero también puede ser. Y ahora lo que tengo que ir haciendo es viendo por qué proceso voy pasando y si la flecha va al favor del camino en el que voy o en contra. Primero me encuentro esta entalpía de formación, ¿vale? Os la voy a ir marcando, los procesos que nos vamos a ir encontrando. ¿En qué color me falta? En azul, pues en amarillo. Va. Primero nos vamos a encontrar la entalpía de formación. Fijaros que la flecha va en sentido contrario del que yo voy en camino. Yo voy hacia arriba y la flecha me marca hacia abajo. Así que lo que tengo que hacer es cambiarle el signo. Pongo un menos entalpía de formación del Al2O3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos por el oxígeno. Ahora el siguiente proceso que me encuentro es el de la entalpía de disociación del oxígeno. Fijaros que yo voy del O2 al O gas y voy en el mismo sentido que va la flecha. Así como voy en el mismo sentido en el que va la flecha, voy a poner un positivo, voy a poner el factor que hemos puesto de multiplicación, que era el 3/2, entalpía de disociación. Si seguimos por el camino, ahora me voy a encontrar esta entalpía del proceso que hemos dicho de oxígeno gas a oxígeno 2-. Fijaros que también tengo la flecha en el mismo sentido en el que yo estoy yendo en el camino, así que pondré un positivo y lo voy a multiplicar por 3. Ahora este camino, esta bifurcación, ¿no?, ya la he acabado y me voy a ir a la bifurcación de arriba, donde lo que tengo ahora es la entalpía de sublimación del aluminio. Y fijaros que, al igual que nos pasaba con el oxígeno, voy siguiendo el mismo sentido de la flecha. Así que ahora pondré un positivo
un 2, porque fijaros que la entalpía de sublimación del aluminio la hemos multiplicado por 2, y el número que tendrá la entalpía de sublimación. Y vamos a seguir por el proceso siguiendo al primer potencial de ionización, al segundo potencial de ionización y al tercer potencial de ionización. En todos los casos, fijaros que vamos en el mismo sentido de la flecha, así que vamos a poner positivos y todos los potenciales de ionización los hemos multiplicado por 2, así que a la hora de hacer la fórmula también lo voy a multiplicar todo por 2. Y aquí tenemos el cálculo de la energía reticular a partir del ciclo de Bohr-Haber. Está clarísimo, lo sé, que no es nada fácil y que es un ejercicio complicado, pero tenéis que ir practicando, ¿de acuerdo? No preocupéis que cuando acabemos, ya sabéis que durante el curso vamos haciendo más ejercicios y haremos más ejercicios de ciclo de Bohr-Haber. Si vosotros hacéis algún ejercicio por vuestra cuenta de Bohr-Haber, que si buscáis por internet encontraréis un montón, o si queréis practicar, decidme y os los envío, e intentarlos hacer por vuestra cuenta, me lo mandáis y entonces lo intentamos corregir y los podemos hacer también aquí sin ningún tipo de problema. Calcular el número no lo vamos a hacer, simplemente tendríais que sustituir los valores que os dan aquí en la ecuación, ¿de acuerdo? Porque ya es muy tarde y no nos va a dar tiempo de empezar con el siguiente tema que quería hablaros también muy rápido, que es el enlace covalente. Pero bueno, lo que os digo, si os queda alguna duda del enlace iónico, me la enviáis por correo, recordad que es aida.punaulasciencias@gmail.com y lo resolvemos sin ningún tipo de dudas. ¿Y qué es el enlace covalente? Pues bien, recordad que lo estuvimos hablando el otro día en la introducción, que es el que hay una compartición de electrones entre dos átomos y se representa por las estructuras de Lewis. Entonces, los electrones de cada uno de los átomos forman este enlace y están a disposición los dos electrones de los dos átomos. Se compensan entre ellos. Puede ser que sea un enlace doble, por lo que son 4 electrones, o un enlace triple, que son 6 electrones. Esto recordaros que lo hemos hablado bastante para las estructuras de Lewis aplicadas en la formulación orgánica, en el curso de formulación orgánica 1. Entonces, como os he dicho, se representan a partir de las estructuras de Lewis y en un enlace covalente los dos átomos que lo forman suelen ser átomos electronegativos, es decir, no metales. ¿Por qué? Porque estos átomos suelen tener tendencia a captar electrones. Entonces, claro, yo quiero captar, tú también, pues va, los compartimos entre nosotros. ¿Y por qué se caracterizan estos enlaces covalentes? Pues bueno, se caracterizan porque se forman entre elementos de alta electronegatividad y que son muy parecidas entre ellas. Comparten los electrones, son direccionales, es decir, los dos electrones están uno encarado hacia el otro, los dos átomos uno hacia el otro, y los enlaces covalentes se pueden clasificar en un covalente puro o apolar, es decir, la compartición de electrones es 50-50, yo te doy uno, tú me das uno y los tenemos en un punto intermedio en el que los dos nos quedamos con igual carga. Puede ser un enlace covalente polar, lo que significa que los electrones que están compartiendo están más encima de un átomo que del otro, el que sea más electronegativo captará esos electrones con más fuerzas, entonces tendrán lo que se le dice cierta carga polar, hay sí que cierta carga polar, que será cierta carga positiva o negativa en los dos extremos de la molécula. Y por último tenemos lo que se conoce como el enlace covalente dativo o coordinado, donde los electrones del enlace son aportados por uno de los dos átomos. ¿De acuerdo? En vez de haber una compartición de electrones en donde yo te doy un electrón y tú me das otro, yo te voy a dar a ti los dos electrones o tú me vas a dar a mí los dos electrones o todos los electrones que compartamos en el enlace. Los enlaces covalentes, bueno, las moléculas con enlaces covalentes
Aparte se caracterizan porque entre ellos se unen a través de un tipo de enlaces que se llaman enlaces intermoleculares, es decir, entre moléculas, que son muchísimo más débiles que lo que es el enlace covalente por sí, es decir, las fuerzas entre moléculas siempre son más débiles que las fuerzas de las propias moléculas. Y estas fuerzas intermoleculares entre moléculas se pueden clasificar en dos, en las fuerzas de Van der Waals y en los enlaces de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals se pueden clasificar en dos otras, que son las fuerzas intramoleculares entre moléculas polares, recordar que polares es que tienen cierta carga, entonces se llaman las fuerzas dipolo-dipolo, donde prácticamente lo que es que como una parte de la molécula tiene cierta carga positiva y la otra cierta carga negativa, pues la positiva se une con la negativa del otro y hay cierta como interacción electrostática, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y luego están las apolares, que son las fuerzas de dispersión de London, que hay como una cierta compartición de electrones entre ellos. Y por último, como os decía, también están los enlaces de hidrógeno, que estas son las fuerzas intermoleculares más fuertes, porque se dan entre átomos de hidrógeno, hay entre átomos de hidrógeno que están unidos en la molécula con nitrógenos, oxígenos o flúor. Entonces lo que hacen es, este hidrógeno le da cierta electrones o cierta unión a otro oxígeno de la molécula de al lado, aunque él esté unido a un oxígeno. ¿De acuerdo? Esto simplemente que os suene, ya sabemos que estamos haciendo una introducción, simplemente que os suene lo que es un enlace de hidrógeno. Y las propiedades de estas moléculas dependen si son covalentes moleculares o covalentes atómicas. Vamos a ver primero las propiedades de los sólidos covalentes moleculares, que son sustancias que están formadas por moléculas que están unidas entre ellas mediante fuerzas intermoleculares débiles. Como estas fuerzas son débiles, pues son líquidos o gases a temperatura ambiente, y si son sólidos, las temperaturas de fusión es baja, ¿de acuerdo? Los enlaces se rompen muy fácilmente entre las moléculas, por lo que suelen ser líquidos o gases. Son sólidos blandos y frágiles, son insolubles en agua, pero sí que son solubles en disolventes orgánicos y no son conductores ni de la calor ni de la corriente eléctrica. Perdonad. Y después tenemos las propiedades covalentes atómicas o cristales covalentes, que estos son sólidos que están constituidos por átomos que están unidos por enlaces covalentes muy fuertes, formando una estructura de red tridimensional, algo muy parecido a lo que vimos con los sólidos iónicos. Por eso, como estas fuerzas son más fuertes y se crean esta red, los puntos de fusión y ebullición son elevados, cuesta romper estos enlaces, son sustancias duras y frágiles, no son conductores de la calor ni de la corriente eléctrica, a excepción del grafito, es la única excepción de las moléculas covalentes atómicas o cristales covalentes que conducen la corriente eléctrica, y son prácticamente insolubles. Entonces teníamos estos dos ejercicios, pero como ya va siendo costumbre en este curso, los vamos a dejar para la siguiente sesión, porque creo que ya voy 5 minutos tarde a la sesión en catalán. Hoy ha sido una sesión intensa, hemos estado haciendo este ejercicio del ciclo de Bohr-Haber, que sé que es complicado, pero al final creo que si vais practicando y entendéis bien lo que son cada una de las reacciones, lo podéis sacar perfectamente. Así que si queréis intentarlo por vuestra cuenta, aquí tenéis mi correo, me enviáis, oye Aida, pásame ejercicios, o he intentado hacer este ejercicio que he encontrado por internet y me ha salido esto, ¿está bien? ¿No está bien? No entiendo este punto. Y ya sabéis que resolvemos las dudas sin ningún tipo de problema.
Así que, pues nada, familia, voy a ver si preparo la siguiente sesión en un minutito, desconecto y nos conectaremos a, como ya sabéis, a hacer la misma sesión que en catalán, que hacemos siempre en catalán y en castellano. Y agradeceros mucho que os hayáis pasado hoy por aquí, espero que os haya servido de mucho la sesión, si no, como siempre ya sabéis, veremos más ejercicios y podremos ir repasando. Y nada, como siempre deciros que recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.